Buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestras tertulias centenarias, estos espacios de la Reserva Activa, donde abordamos temas del interés general para los veteranos y miembros de todas las fuerzas sin distingo de grados. Como lo repetimos cada semana, estos espacios son únicos y por ello se convierten en interesantes para un público tan selecto como lo es el gremio de los veteranos. Es así como hemos tenido diferentes panelistas, pasando por el presidente de la República, por congresistas, políticos, empresarios, líderes de diferentes gremios y sectores, al igual que oficiales, suboficiales, soldados, agentes de la Policía Nacional, que han podido expresar su manera de pensar y tratar diferentes temas que atañen a los miembros de la Reserva Activa. Sin lugar a duda, continuamos haciendo historia en la vida de los veteranos y de la Reserva Activa, que de manera juiciosa cada semana nos encontramos para escuchar, debatir y participar de manera respetuosa en conferencias de diversos temas, encontrando aquí otra de las fortalezas de nuestras tertulias centenarias. Nuestra manera de pensar y de sentir nunca se ha apartado de lo que aprendimos en nuestras escuelas de formación militar y policial, pero a pesar de ello, las tertulias centenarias están lejos de las verdades absolutas, comportamientos que consideramos son el camino más rápido para llegar a posiciones radicales, esas que enceguecen y no dejan ver más allá del mundo de las apariencias y los medios de comunicación. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos que en la noche de hoy estamos completando el capítulo 94, donde abordaremos el tema el nefasto proceso para una paz estable y duradera, contando como panelista con el señor coronel de la Reserva Policial, Jairo Armando Giraldo Delgado, veterano, reservista de honor, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Penal y Administrativo de la Universidad Externado, docente universitario y activista de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Quienes deseen ver y conocer las tertulias realizadas hasta la fecha, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y allí encontrarán todas las grabaciones. Este evento está siendo transmitido por la plataforma de AES y el canal YouTube Tertulias Centenarias. Agradecemos a todos ustedes, los presentes en este evento, oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa, Fuerza de la Reserva Activa del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía Nacional, al igual que a los señores oficiales profesionales de la Reserva de las 4 fuerzas, amigos particulares y familiares, participantes en este momento, pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el señor coronel Giraldo. Si desean recomendarnos actividades, temas o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenaria2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. Nos permitimos recordarle la manera como se desarrollará nuestro programa, partiendo del principio de brindar mayor espacio a las intervenciones de los asistentes. El señor coronel nos brindará su presentación, al término de la cual iniciaremos con las preguntas que deseen realizar, para lo cual abriremos los micrófonos. Le solicitamos enunciar el grado, fuerza, nombres y apellidos. En el caso de nuestros amigos civiles, hacer claridad en este aspecto. Igualmente, que las preguntas sean concretas y cortas. No se aceptan preguntas ofensivas ni que lesionen el buen nombre de personas o instituciones. Los moderadores nos reservamos el derecho de filtrar al participante que no cumpla con las normas citadas. La grabación de este evento estará disponible de manera inmediata después de culminado en la plataforma del canal YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo enlace. Como se pudieron dar cuenta, este evento inició de manera puntual a las 7 de la noche. Les recordamos que estas tertulias son una oportunidad para que los integrantes de la Reserva Activa de la Fuerza Pública fortalezcamos nuestros vínculos, mientras conocemos temas de actualidad e importancia expuestos por personalidades del orden nacional e internacional de todos los gremios y sectores políticos. Los exhortamos para que inviten a sus compañeros, amigos y conocidos a que nos acompañen cada semana. En la presente noche no nos acompañará nuestro moderador, el señor teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri,
por encontrarse atendiendo compromisos laborales fuera del país, en estos momentos en vuelo hacia un país del Caribe. Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro panelista, el señor Coronel Giraldo. Sea usted bienvenido, mi coronel, a nuestras tertulias. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Julio César. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a todos los miembros de la gloriosa Policía Nacional de Colombia y a los que hace unos años, cuando yo ingresé a la policía, eran mis primos, los miembros de las fuerzas militares, Ejército Nacional, Armada y Fuerza Aérea, pero que por el conflicto que vivimos durante casi 35, 40 años, hoy en día no son mis primos, son mis hermanos. Me han pedido que me quite la gorra para que ustedes me vean la cara, cosa que no hago. Esa es la gorra de veterano. Voy a proceder a quitarme la gorra de veterano, pero recordemos que los veteranos y los reservistas de honor de las Fuerzas Militares y Policía Nacional somos la voz de los que teniendo voz no pueden hablar, los activos. Quienes por mandato constitucional del artículo 219 no pueden ser beligerantes ni pueden votar. Nosotros, ya en uso de retiro, tenemos que hablar por ellos y hablar duro para que nos escuchen. Cuando hablamos del ruido de sables en servicio activo, la gente teme un golpe de Estado por parte de los militares, pero somos las fuerzas militares y policías más democráticas del continente. Pero ya en uso de retiro lo podemos hacer. El tema que voy a tratar de la paz estable y duradera fue una solicitud que me hicieron inicialmente en la ciudad de Medellín y que la dirigí en el Teatro Pablo Tobón Uribe a personas de diferentes fuerzas, activos y retirados, y gustó. Y ya me han pedido en varios grupos de WhatsApp que la dicte y hoy tengo el honor de estar en las tertulias centenarias de mi gran amigo Julio César Prieto Rivera. Voy a iniciar con una frase inicial y es algo muy sencillo. El proceso de paz con la FARC de La Habana es el mejor negocio de lavado de activos de la historia de la humanidad. Cuando digo esto, mucha gente se incomoda y en algunos escenarios se disgustan porque todo lo que voy a hablar es la verdad del proceso de paz. No son cosas amañadas, sino es la realidad. Tuve la oportunidad de leer los acuerdos de paz desde que inició el proceso, desde el 4 de septiembre del 2012, después que se terminó el 24 de septiembre del 2016 y que se firmó supuestamente la paz estable y duradera en Cartagena el 26 de septiembre del 2016, hace casi 5 años. Me di a la tarea de leer todos los acuerdos uno por uno a medida que se iban realizando y por los WhatsApp daba mis opiniones y hoy, después de casi 9 o 10 años de ese proceso, creo que me están dando la razón cuando criticaba cada uno de los acuerdos que se iban firmando por parte del Estado colombiano. Los antecedentes del proceso de paz inician lógicamente con la forma como llegó el presidente que duró 2 periodos y que sucedió al presidente Álvaro Uribe Vélez, el doctor Juan Manuel Santos. Yo siempre he dicho una frase que de pronto incomoda y disgusta un poco, pero que es la realidad. Yo siempre he dicho que el comandante Santiago, como es conocido en el mundo de la subversión y en Cuba, fue el primer presidente que tuvo la FARC y que tuvo la izquierda en Colombia durante 2 periodos consecutivos. Este proceso de paz de acuerdos de La Habana se realiza y surge porque las fuerzas militares y Policía Nacional, con sus operaciones militares y de policía, hicieron posible que se sentara a la mesa de negociación la FARC, vencidos militarmente. Y la pregunta es, ¿y por qué la Policía Nacional, que supuestamente es una fuerza armada de naturaleza civil, también los venció militarmente? Porque es que la Policía de Colombia es una policía subgéneris, especial.
que le ha tocado desempeñar roles que le corresponden a las fuerzas militares, así como ahora a los militares les ha tocado y les ha correspondido desempeñar roles que es exclusivo de la Policía Nacional. ¿Cómo llega Juan Manuel Santos a la presidencia? Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa de manera inconsulta, habla por los medios de comunicación a nivel internacional, informando que todos los frentes guerrilleros de la FARC se encontraban en Venezuela y que tenía las coordenadas en Venezuela, esperando órdenes supuestamente del presidente. Esto dio lugar a que, lógicamente, el presidente Hugo Chávez cerrara fronteras, trasladara todas las tropas a la frontera y casi que declaraba una guerra a Colombia, y hablando peste, lógicamente, de Juan Manuel Santos y hablando peste de Álvaro Uribe Vélez. Esto fue algo concertado, algo que viene desde hace muchos años, algo que viene desde la caída del muro de Berlín, con el nacimiento del movimiento político globalista, que algunos confunden con el globalismo, que es otra cosa muy diferente. Y lógicamente con el nacimiento del Foro de Sao Paulo en 1990, después con lo del Grupo de Puebla, y con todo lo que implica en Colombia y en Latinoamérica la llegada del progresismo, socialismo o comunismo del siglo XXI. Eso es una planeación que se hizo de tal manera que el innombrable, como lo llaman, dejó en un momento determinado de tener en cuenta a Andrés Felipe Arias, que le decían Uribito, que iba a ser pues, supuestamente el candidato a la presidencia, de Luis Alfredo Ramos, primer presidente del Senado del periodo Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, alcalde de Medellín, que hoy en día se encuentra condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Andrés Felipe Arias se encuentra preso. ¿Y qué decir de Oscar Iván Zuluaga, que le robaron las elecciones a la presidencia y hoy es candidato nuevamente para el año 2022? Las exigencias de la FARC para poderse sentar a la mesa fuera de que estaban vencidos militarmente fueron dos. La primera, suspender la fumigación con glifosato, la aspersión aérea. Y desafortunadamente hoy un candidato a la presidencia, Alejandro Gaviria, que se encontraba de ministro de Salud para esa época, sacó un estudio de la Organización Mundial de la Salud de que el glifosato producía cáncer. Recordemos que el 5% del glifosato que entra al país es utilizado para fumigar los cultivos ilícitos. Y el 95% del glifosato que entra al país es utilizado para poder producir todo lo que se da la tierra a los colombianos. Toda la producción de arroz, café, todo es fumigada con glifosato. La gran pregunta es, ¿qué pasa con la Corte Constitucional, que a estas alturas no ha permitido nuevamente la aspersión con glifosato? Es una pregunta que nos queda allí. El objetivo final del proceso de paz era poner fin a la violencia con la guerrilla de la FARC, que no haya más víctimas y concentrar todos los esfuerzos para construir una paz estable y duradera. La gran pregunta es, ¿será que esa paz estable y duradera la tenemos en este momento? Entonces tenemos 6 preguntas obligatorias que precisamente son los puntos que se trataron en el proceso de paz. El primero, ¿se puso fin a la guerra? El segundo, ¿hubo verdad, justicia y reparación para las víctimas? El tercero, ¿se acabó el narcotráfico? El cuarto, ¿hay mejores oportunidades para el campo con la revolución integral agraria que fue firmada en La Habana y planteada por la FARC? El quinto, ¿hay más participación democrática del pueblo? Entendiendo por la democracia el sistema político que defiende la soberanía del pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes. Y el sexto, ¿hay un acuerdo de implementación, verificación y refrendación? Esos fueron los 6 puntos finales del acuerdo de paz
Y en mi concepto, el único que se está dando es el sexto, porque el gobierno del presidente Iván Duque ha venido lógicamente implementando y verificando y refrendando este acuerdo que fue elevado a bloque de constitucionalidad, y más adelante lo miraremos. Voy a entrar solamente a tocar dos temas que son el del narcotráfico y el de las víctimas. Los otros los dejaré para el espacio de las preguntas. Cuando uno escucha y se pregunta si realmente este punto del narcotráfico ha cumplido su objetivo, tenemos que entrar a mirar que en el año 2013 en Colombia había 48.000 hectáreas de coca sembrada. En el año 2020, el año pasado, tenemos 143.000 hectáreas de coca sembrada, es decir, 3 veces más coca sembrada que lo que había antes de iniciar toda la negociación de La Habana. Se producían en el año 2013 290.000 toneladas de cocaína. Hoy en día, año 2020, se producen 1.228 toneladas de cocaína, es decir, 4.2 veces más toneladas que lo que se producía en el año 2013. Es decir, que este punto del narcotráfico no se ha venido cumpliendo, y recordemos que el narcotráfico, por reforma constitucional que lo veremos más adelante, fue elevado a delito conexo con la subversión. Qué gran error cometió la Corte Constitucional. Eso le sirvió para desprestigiarse como lo está hoy en día. Y miraremos cómo se hizo eso y cómo se utilizó el fast track. En el aspecto de seguridad, y me voy a referir solamente no a seguridad nacional, sino a convivencia y seguridad ciudadana, que recordemos que nuestras fuerzas militares son los encargados de la seguridad nacional, de mantener el orden constitucional y la soberanía nacional, mientras que a la Policía Nacional le corresponde todo lo que es la convivencia y seguridad ciudadana. Para el año 2015, habían 11.535 homicidios. Para el año 2021, hasta fecha julio, tenemos una tasa de 6.220 y se prevé que para diciembre del 2021 vamos a tener 12.500 homicidios. Es decir, que se ha elevado el número de homicidios, y eso teniendo en cuenta que en estos últimos años el pueblo estuvo encerrado por cuenta del COVID. Y cuando el pueblo está encerrado y no puede salir, los delincuentes si salen no tienen a quién robar ni a quién matar. Y lógicamente estas estadísticas que ahorita los alcaldes de izquierda de Cali, Medellín y lógicamente Bogotá sacan cifras que no corresponden a la realidad. En este momento hay 4.600 hombres de las disidencias de la FARC. Si sumamos los del ELN, los de la nueva Marquetalia, los de los Pelus, los de la Bacrin, llegan casi a 6.000. Antes del conflicto teníamos 2 conflictos armados, uno con la FARC y otro con el ELN. Hoy tenemos 6, es decir que hay 4 más. Entonces podemos decir que no se ha dado para nada la situación del narcotráfico, ni mucho menos la parte de seguridad. Le voy a agradecer que me proyecten la ayuda estadística de las víctimas de la fuerza pública, y lógicamente estas ayudas que voy a utilizar solamente de la Policía Nacional, porque solamente pude conseguir por parte del Ministerio de Defensa la cifra de las víctimas de las fuerzas militares y Policía Nacional durante todo el periodo de guerra en Colombia, durante los 60 años de lucha. Y esa cifra es aterradora. Son 372.016 miembros de la fuerza pública, hombres y mujeres, que han sido víctimas del conflicto, unos muertos, otros heridos, otros que han quedado parapléjicos, unos que están trabajando todavía y otros que no pueden trabajar. Esta cifra de 372.016 miembros de la fuerza pública es la población de Neiva, la población de Ibagué, casi la población de Valledupar, la población de Pereira. Es decir, que nuestras fuerzas militares y Policía Nacional han sufrido y han caído en un número superior a los que tienen estas ciudades. Una situación muy compleja. Les voy a presentar para que ustedes lean un poco las víctimas de la Policía Nacional, y
Y lógicamente este es un dato que va hasta el año 2021 y es una cosa alarmante. 68.325 durante todo este proceso, desde 1970 hasta la fecha. Ahí están las cifras por departamento, no las voy a mencionar, solamente las dejo para que ustedes las miren, pero vemos que Antioquia, lógicamente, el Valle, son las más afectadas. Ya me pueden retirar la ayuda, quedo directamente con ustedes. Es la única ayuda que voy a utilizar. Muchas veces me preguntan, bueno, y usted siendo docente universitario, ¿por qué no utiliza ayudas? Porque yo siempre quiero tener el auditorio que me esté viendo y yo viéndolos. Así igualmente hago cuando dicto clases y prefiero estar de tú a tú y quiero hacerlo con ustedes. No tengo límites de tiempo para resolver las preguntas y lógicamente cuando termine les resolveré todas las preguntas. En Colombia han existido 3 procesos de paz conocidos, aunque hay otros más con el EPL, pero los últimos han sido con el M-19, con las Autodefensas Unidas de Colombia y con la FARC. Con el M-19 en los años 1989 y 1990 que se desmovilizaron, ellos también tuvieron participación política, pero solamente han quedado 2 personajes que han tenido futuro político, y son Gustavo Petro Urrego y lógicamente el doctor Navarro Wolf, que han sido gobernadores, han sido alcaldes, representantes, senadores y hoy en día aspiran a ser presidentes de Colombia. Por ese motivo, voy a hacer un análisis y voy a hacer una comparación de los 2 últimos procesos de paz que ha habido en Colombia, el de las Autodefensas Unidas de Colombia y el de las FARC. Los actores armados en su momento fueron el Estado colombiano, de manera legítima con sus fuerzas militares y Policía Nacional con su fuerza pública, las Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC y el ELN. Con la desmovilización de las autodefensas, estos espacios, lógicamente que fueron tomados por la FARC y lógicamente que se convirtieron en unos carteles de la droga similares al de los Soles de México, al de los Zetas, a los Zetas de México, al de los Soles en Venezuela, y creo que desafortunadamente estos narcoestados nos han perjudicado mucho y hay que entrar a analizar si en Colombia tenemos un narcoestado o no lo tenemos. De las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron 31.671 personas. De la FARC se desmovilizaron 13.201. El proceso con las autodefensas fue verbal. Lo único escrito que hubo fue el acuerdo de Realito y fue un acuerdo entre dirigentes regionales de la costa caribe con las autodefensas, pero no del gobierno nacional. La FARC, el acuerdo fue escrito. Y yo digo que la FARC logró tanto porque aprendieron de los errores de las autodefensas en el proceso de paz. Las autodefensas se sometieron mediante la ley 975 del 2000, que es la ley de sometimiento a la justicia. Las FARC en un proceso de paz o acuerdos de La Habana. Con las autodefensas, el proceso se efectuó en Colombia sin intervención de países amigos, mientras que con la FARC se efectuó en Cuba con intervención de países amigos. 3 o 4 países estuvieron presentes allí. Con las autodefensas, a pesar de que ese proceso hace parte de la justicia transicional, no se reformó la Constitución Nacional. Mientras que con la FARC se utilizó la justicia transicional, se reformó la Constitución Nacional, se utilizó el fast track, y aquí entro a explicar qué es el fast track. El fast track, palabras más, palabras menos y palabras castizas, es colocar el piso al acelerador para aprobar las reformas a la Constitución. Para reformar la Constitución Nacional se necesitan 2 años consecutivos, 4 periodos legislativos, de acuerdo a la Ley Quinta del 92. Pero con el fast track, estas reformas se hicieron en cosas de días, de semanas y de meses. Y este fast track fue avalado por la Corte Constitucional. Lo utilizaron para poder hacer las reformas que se requerían para poder aprobar este nefasto proceso de paz. Los delitos cometidos por las autodefensas se juzgaron conforme a la legislación penal colombiana. Los delitos que cometieron las FARC
están siendo juzgadas por una justicia especial para la paz, que en mi concepto es una justicia especial para la impunidad, una justicia hecha por criminales para criminales, y que desafortunadamente están siendo juzgados los militares y policías. Y da tristeza como ver a mi general Jesús Armando Arias Cabrales, al señor coronel Plazas Vega, al señor general de la Policía Nacional, que fue lógicamente condenado por la muerte del doctor Galán, el general Maza Márquez, y otros más de todos los grados que han tenido que presentarse ante la JEP para lograr que las penas que les dieron de 40 y 45 años sean rebajadas a 5 y 7 años. Eso es muy triste, que teniendo una jurisdicción penal militar, seamos juzgados por magistrados, todos, tanto colombianos como extranjeros, de corte socialista. Con las AUC simplemente fue una ley más, no se blindó. Con los acuerdos de la paz fueron blindados políticamente y elevados al rango de constitucionalidad, de bloque de constitucionalidad. Y la gente me pregunta muchas veces, ¿y qué hacer? Hay mucho que hacer. Y si me los preguntan ustedes alguna pregunta que me hagan al respecto, les explicaré cómo se pueden desmontar los acuerdos de La Habana. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen y hay cómo hacerlo. Lo único que se necesita es voluntad política. Los mandos de las autodefensas pagaron de 5 a 7 años en Colombia y el 90% de ellos fueron extraditados a los Estados Unidos. Solamente aquí en Colombia quedaron 3, los primeros paramilitares de Colombia, como Chepe Barrera en el Magdalena, como Ramón Izaza en el Magdalena Medio, que se llamaban los Macetos, y el alemán, que operó en toda la parte de Urabá. El resto, todos los altos mandos de las autodefensas fueron extraditados y hoy en día han regresado y siguen respondiendo. Es decir, que siguen presos. Mientras que los señores de la FARC no han pagado ni un día de cárcel, ni lo pagarán. A pesar que la norma dice que los que no cumplan serán condenados hasta 20 años, quiero ver de verdad la primera condena de la JEP, que creo que no se va a dar en Colombia. Los mandos de la FARC fueron premiados por el acuerdo político. Las autodefensas no tuvieron acuerdos políticos. 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, y 16 curules que son para las víctimas, son de la jurisdicción especial, que si me lo preguntan les explicaré qué pasa, y si los militares y policía podemos acceder a alguna de estas curules. Esas 10 curules que tiene la FARC, desafortunadamente se van a unir a las 16 curules que van a aprobar para las víctimas, que todos estoy casi seguro que van a ser de izquierda, y con los de oposición van a tener un bloque de casi 45, 48 entre senadores y representantes. Va a superar el bloque del Centro Democrático, va a superar el bloque de Cambio Radical y van a obtener el poder que están buscando ellos en el poder legislativo. Las autodefensas no tuvieron tribunales especiales. Se sometieron a la justicia penal colombiana, mientras que la FARC, como lo dije anteriormente, tienen la justicia especial para la impunidad, con una comisión de la verdad, que yo digo que es la comisión de la mentira, con el padre Francisco de Ruz, que hace honor al cura Pérez y que hace honor al cura Camilo, tío de Juan Manuel Santos, si no sabían, Camilo Torres Calderón. Juan Manuel Santos fue acólito, hizo la primera comunión con su tío. Esa comisión de la verdad está cambiando la historia de Colombia. Los nuevos héroes de la patria no son los que conocemos nosotros, los militares y policía, sino que son Cano, el Mono Jojoy, Raúl Reyes y ahora Santrich. Qué tristeza que estén tumbando los monumentos de nuestros héroes y que la comisión de la mentira está cambiando la verdad de Colombia. No hubo acuerdos políticos ni representación por parte de las autodefensas. La FARC, como dije anteriormente, sí. Para las autodefensas hubo verdad, justicia y reparación, pero con la FARC esa verdad no ha sido absolutamente para nada y creo que nos deben más del 70% de lo que corresponde. Similitudes de los dos procesos de las autodefensas
y de la FARC. Primero, se convirtieron en carteles de la droga. Iniciaron, lógicamente, apoyando la seguridad de nuestro país, las autodefensas, pero a lo último se dedicaron a lo que en Colombia nos ha hecho famosos, desafortunadamente, en el mundo, el narcotráfico. Pero lógicamente la FARC se convirtió en el cartel más poderoso de Colombia, un cartel que hoy en día está en manos de los mexicanos, pero que en su momento tanto las autodefensas como la FARC le fueron vendiendo las franquicias a los narcotraficantes. Recordemos que el bloque norte de las autodefensas fue vendida la franquicia a los mellizos Múnera. Lógicamente que eso trae muchas consecuencias porque nosotros pasamos de ser un país productor a un país consumidor. Nuestros jóvenes están sumidos en el consumo de drogas. Y miremos la primera línea, 70.000 pesos para cada uno, marihuana y bazuco, y acaben con el país. El secretariado y los mandos de las autodefensas se enriquecieron al igual que los de la FARC. Se convirtieron en terratenientes, dueños de las grandes extensiones de tierra. Buscaron testaferros para lavar los activos. Los ganaderos, los industriales, los comerciantes, constructores, transportadores, políticos y personas muy representantes de cada departamento lavan el dinero tanto de las autodefensas como de la FARC. No hicieron entrega de las armas, solamente entregaron el 30%. El 70% de las armas de las autodefensas y el 70% de las armas de la FARC están encaletadas en las montañas de Colombia y hoy en día las están sacando para los nuevos grupos de disidencia y la nueva Marquetalia. Entregaron armas viejas. Desafortunadamente, Naciones Unidas las recibió y van a hacer 3 monumentos. Uno en Nueva York, otro en Cuba y otro en Colombia. Pero esas armas, las mejores, están y las están sacando para la guerra que continúa. Nacieron nuevos grupos disidentes de las autodefensas, como las Águilas Negras, como el Grupo Otoniel, como los Pelusos. Ni qué decir de las disidencias de la FARC, con la nueva Marquetalia, con el fortalecimiento del ELN y con muchos de los disidentes de la FARC que se han pasado al ELN y hoy en día es un grupo que desde Venezuela está produciendo los ataques y los va a seguir produciendo. La FARC engañó al Estado, la FARC engañó al mundo, pero el Estado colombiano engañó a las autodefensas. Lo único que pedían los dirigentes de las autodefensas era que no los extraditaran, y casi todos, a excepción de los 3 que mencioné, fueron extraditados y siguen presos. Surgió la parapolítica y surgió la farpolítica. La parapolítica, muy famoso Gustavo Petro, que destapó la parapolítica del país. Pero ¿quién ha destapado la farpolítica? Está ahí quietica, guardada, como si no sucediera y como si no estuviera pasando nada. Nadie habla de eso. Las FARC y las autodefensas se olvidaron de los mandos, se olvidaron de los desmovilizados de base, se olvidaron de la guerrillerada. Hoy en día, en el Congreso de la República, disfrutando de las mieles del poder, recibiendo 34 millones de sueldo, manejando casi 22 millones de pesos de la UTL, haciendo y deshaciendo. Pero lógicamente, y más adelante lo veremos, que la FARC no tiene futuro político. Estuvieron en las elecciones del 2018 para Senado y Cámara, y el que más sacó fue Iván Márquez con 842.000 votos. Y el jefe de las FARC, igualmente, sacó menos que Iván Márquez. Eso fue en el 2018. Para el 2022 van a sacar menos. No han sido capaces de sacar votos para ser nombrados ediles de Bogotá, ni de Medellín, ni de Cali. Y lógicamente les reconocieron y van a morir políticamente. Va a suceder lo mismo que sucedió con el M-19. La verdad fue contada a medias. Falta conocer el 70% de la verdad. Se ha contado más la verdad de las autodefensas que la verdad de la FARC y no pasa absolutamente nada. Es muy triste que en ese proceso de paz hayamos sido representados, entre comillas, las fuerzas militares y Policía Nacional, con 2 señores generales en uso de retiro, mi general Mora Rangel y el señor general Óscar Naranjo Trujillo, y en servicio activo mi general Flores Aristizábal Javier,
y hayan permitido la cantidad de inconvenientes para los militares y policías. Les pagaron con puestos, les pagaron con agregadurías, les pagaron con mermelada. Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué pasó con esos excelentes 3 señores generales que hoy en día son apátridas y traicionaron su legado y el juramento que hicieron en la escuela militar y en la escuela de policía? Yo quisiera ver las condenas de la JEP para los miembros de estos grupos. Creo que nos vamos a quedar esperándola porque no va a haber nunca una condena por parte de la JEP. Pero yo soy optimista. Yo pienso que en Colombia existe una posibilidad, que es el Estatuto de Roma, y que a futuro estas personas sean condenadas por los delitos que cometieron de lesa humanidad. Esa parte, si me la preguntan, la explicaré, porque creo que hay un camino para hacerlo. Y este tema está siendo muy tocado por los candidatos a la presidencia de todos los partidos, sobre todo los de centro a la derecha. Errores que se cometieron en el proceso de paz de La Habana. El primero, el presidente lo sometió a un plebiscito aprobatorio porque consideró y le hizo, por decirlo así, siendo un jugador de póker, le falló sus cálculos. Nunca pensó perder ese plebiscito y lo perdieron. Lo perdieron por 53.894 votos. La votación por el no fue de 6.431.376, que correspondieron al 50.21%, y por el sí, el 49.78%. Algunas personas de izquierda dicen que esa cifra no es representativa, pero es que los partidos de fútbol se ganan por un gol. Los partidos de billar se ganan por una carambola. Los partidos de tenis se ganan igualmente, y los de voleibol y los de básquetbol. Y no quisieron reconocer y se robaron ese plebiscito y lo impusieron con la complicidad de las cortes, sobre todo de la Corte Constitucional. Se sacó provecho y réditos a nivel internacional. Juan Manuel Santos consiguió ser Nobel de Paz, pero no por lo que hizo en el proceso de paz, sino porque entregó a Noruega, el país encargado de otorgar este galardón, la explotación de los recursos naturales en Colombia, de la costa caribe y en Santander del páramo de Santurbán. Eso fue lo que dio lugar a este proceso de paz. Algunos magistrados que han entrado a este nuevo comité de Nobel de Paz han dicho, no palabras mías, sino de ellos, que ese presidente de Colombia debería estar preso y devolver ese galardón del Nobel de Paz. Se comprometieron vigencias futuras del presupuesto de la nación por 40 años para poder utilizar recursos económicos para cumplir con el proceso de paz. Y los dineros que dieron muchos países amigos, ¿dónde están? Fueron manejados en contratos, inclusive el sobrino de Iván Márquez, el del escándalo de Santrich, manejaba contratos de esta plata. ¿Dónde está ese dinero? Se perdió, se esfumó. Pero hoy en día lo están disfrutando fuera del país, en castillos más suntuosos que el castillo de Buckingham de Inglaterra. Y hacen parte de la Fundación Rockefeller hoy en día. Un error de la FARC fue colocarle el nombre de FARC al partido político de ellos, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ese fue un gran error, porque todos los días que las víctimas civiles y militares y policías escuchaban que había un partido político, se volvía a revivir lo que esto ocasionó. Y no solamente a los civiles y militares, sino a los guerrilleros de base, a las niñas y niños que entraron menores de edad y que fueron violados y que hoy en día, siendo mayores de edad, están reclamando permanentemente. Hay fundaciones como Rosa Blanca y otras más que le están exigiendo al secretariado que respondan por todo lo que han hecho en contra de los niños y niñas que fueron violados. Le dolió tanto a la FARC y se dieron cuenta de este gran error que ahorita el 24 de enero del 2021 solicitaron al Consejo Nacional Electoral el cambio
de ese nombre y quedaron como Partido de los Comunes. Se desprestigió la Corte Constitucional con ese uso que hizo del fast track, que ya lo expliqué, que es el acelerar las reformas constitucionales y politizar. Se desprestigiaron. Se politizó la Corte Suprema de Justicia y se desprestigió. El cartel de la toga conocido por todos ustedes, en que los fallos no son en derecho, sino que los fallos son políticos. Ese poder de las Cortes de nombrarse ellos mismos entre sí para pagar favores le ha hecho mucho daño a la justicia y hay que reformarla. Ojalá que los candidatos a la presidencia y quien sea presidente de Colombia haga una gran reforma al poder judicial en Colombia, porque desafortunadamente estas Cortes, Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, han cometido errores muy grandes, como es quitar e invadir terrenos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ya la Corte Constitucional, con los fallos del ESMAD y con el último fallo que se hizo de las 16 curules, casi que le está diciendo al presidente de Colombia: usted no es el encargado del orden público, ni de la seguridad nacional, ni de la convivencia y seguridad ciudadana, sino que la Corte está dando las órdenes. Y le está diciendo al Poder Legislativo: deben hacer esto o aquello. ¿Cómo es posible que mediante una tutela presentada por Roy Barreras y revisada por la Corte Constitucional se le haya dado la orden al Congreso Nacional de aprobar las 16 curules? Y hoy en día ya hay el decreto reglamentario para que en estos 177 municipios y estas 16 jurisdicciones especiales se saquen 16 representantes más, que sumado a los 4 que hay de las negritudes, de los partidos políticos de minoría, de los representantes del exterior y de los grupos étnicos, quedan 20 representantes a la Cámara por jurisdicciones especiales. Eso es muy grave para el país. Quieren cambiar la historia bicentenaria de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Quieren reformar la Policía Nacional y quieren reformar el Ejército. Iniciaron tratando de atacar al Ejército con lo de las carpetas y con lo de la inteligencia, pero no pudieron hacerlo y terminaron con la Policía Nacional y lógicamente están reformando la Policía Nacional. Esa reforma de la Policía Nacional en este momento que está en el Congreso Nacional, la que presentó el gobierno, no era necesaria. Si me lo preguntan, explicaré en detalle qué pasa con estas reformas, porque tenemos una policía de lujo y unas fuerzas militares de lujo. Se preparó la fuerza pública y las fuerzas militares para el posconflicto. Se le cambió la visión y lógicamente la misión que le correspondía a nuestras fuerzas militares. A mí me da tristeza ver a nuestros soldados en los campos cocaleros siendo secuestrados y torturados por los que siembran coca sin poder hacer uso absolutamente ni de las armas ni de la fuerza. Me da tristeza ver a nuestros policías armados con pistolas retrocediendo a pedradas o con garrotes y no utilizan sus armas, porque tenemos unas fuerzas militares y de policía totalmente desmoralizadas. Desmoralizadas por 3 motivos que, si me lo preguntan, les diré cuál es el motivo principal de la desmoralización de las fuerzas militares. Desafortunadamente, la verdad y la Comisión de la Verdad está cambiando los nuevos héroes y la historia de Colombia. Eso es muy triste. Es muy triste porque nosotros no tenemos por qué mirar cómo se nos despedaza el país. Es muy triste mirar que las reservas de las fuerzas militares y de policía están tratando de llegar al poder legislativo en la forma desordenada como lo están haciendo. He sido una persona que he tratado de unir las fuerzas, pero es muy difícil, muy complejo, un tema muy complicado y creo que vamos a tener nuevamente un fracaso. Y si llegan 5 máximo de fuerzas militares y policía al Senado y a Cámara, son muchos. Tenemos muchos errores y deben ser corregidos, pero ya nos queda muy poco tiempo. La amenaza de este proceso de paz no es Gustavo Petro, ni es Claudia, ni es Quintero, Pinturita de Medellín, ni es el hijo del miembro del M19 alcalde de Cali. La amenaza va mucho más allá. La amenaza es el nuevo orden mundial. La amenaza es el progresismo. La amenaza es el socialismo. La amenaza es la llegada del comunismo del siglo XXI. La amenaza son esos filántropos y estrategas como George Soros y como los Rockefellers. La amenaza es la masonería, los Illuminatis, los Rosacruces, el Club Bilderberg.
la Comisión Trilateral, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Ellos son los que quieren traer el comunismo y el socialismo del siglo XXI a nuestro país. Y si nos descuidamos, el pacto histórico y el pacto por la esperanza se van a unir y van a llegar fortalecidos con un solo candidato y vamos a tener a ese personaje siniestro que lo conocen ustedes con el nombre del Caca, si saben por qué. Ese personaje aureliano a segunda vuelta. Y hasta ahora no vislumbro el candidato del Centro Democrático, de Cambio Radical o de las reservas de las fuerzas militares y de policía que haga y que tenga la suficiente fuerza y poder para poder en la segunda vuelta derrotar a este personaje. Con esto termino. Les agradezco muchísimo haberme escuchado y espero resolverles a cada uno de ustedes las preguntas, no solo del tema, sino de lo que ustedes quieran preguntarme, de por qué está desmoralizadas las fuerzas, de la mesada 14, que es una gran pérdida que tenemos, y de todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Julio César. Gracias a todos ustedes. Dios y patria, patria, honor, lealtad. Mil gracias, mi coronel, por su intervención, por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a dar de esta manera paso a los asistentes a la tertulia que están solicitando la palabra. Por favor, les ruego ser puntuales en las intervenciones. Igualmente, enunciar el grado y el lugar del país o del mundo donde se encuentran. José Heriberto Arias Jaramillo, le ha abierto su micrófono. Por favor, actívelo. Muy buenas noches, señor coronel Prieto. Muy buenas noches al señor coronel Jairo Armando Giraldo y a todos los asistentes a esta tertulia. Mi nombre es José Heriberto Arias Jaramillo, agente en uso de buen retiro de la Policía Nacional, veterano de la Fuerza Pública, ex concejal y ex secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Villa María, Caldas. Coronel, muchísimas gracias por su aporte y quisiera pedir la venia pues al coronel Prieto para que me regale un minutico, no me pase un minuto, para compartir algo. Coronel, ¿usted la tiene clara? Personalmente tuve la oportunidad de participar en un proyecto con el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Banco Mundial, en el cual pudimos compartir experiencias con los actores del proceso de paz en Irlanda del Norte. En ese sentido, fue la primera visita de Policía Nacional no coordinada interinstitucionalmente a través de la Policía Nacional, sino como un reconocimiento a la experiencia policial, sin el ánimo de vanagloriarme. Y realmente, hablando del proceso de paz en Colombia, nosotros estamos muy lejos de un verdadero proceso de paz. Y si lo comparamos con el proceso de paz en Irlanda del Norte, ya que tuvimos la oportunidad de sentarnos en la mesa con víctimas del conflicto, con actores de todos los extremos, paramilitares y exguerrilleros del ejército revolucionario irlandés y actores del gobierno. Realmente en Colombia, hablando de ese proceso de paz, no se está aplicando realmente como debe ser la justicia transicional y la reparación a las víctimas. Y voy a terminar ahí mi intervención acerca de esa experiencia porque el tema es larguito. Coronel, tengo 3 preguntas para usted. Sí, señor. ¿Usted cree que el mal llamado proceso de paz fue una estrategia para fortalecer políticamente a la narcoguerrilla de las FARC, para jubilar a los cabecillas y de alguna manera blindar y fortalecer los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el total sin el desmonte, perdón, del brazo armado de las narcoguerrillas que antes del proceso se sabía que ya estaban divididas en 3 grupos? ¿No cree que las estadísticas de las víctimas que usted acaba de presentar de parte de la fuerza pública y más nuestros hermanos policiales debe incluir también a sus familias? Y la tercera pregunta, ¿usted tiene conocimientos si existe en el marco jurídico la garantía de esas curules para la paz,
para miembros de la fuerza pública, víctimas del conflicto armado o familiares que estén en capacidad de representarnos en el Congreso de la República. Muchas gracias, coronel. Una feliz noche. Muchas gracias, José Arias. Una felicitación, un orgullo usted como agente que esté en esos cargos tan importantes. A la primera pregunta, totalmente de acuerdo. Este proceso de paz sirvió para fortalecer totalmente a estos hombres de la FARC, pero políticamente no van a tener futuro. Van a tener 2 periodos consecutivos como senadores y representantes, pero creo que ninguno de los que están actualmente, a ninguno le veo el talante para continuar. Creo que ellos mueren políticamente y van a sacar menos votos en el 2022 que los que sacaron en el 2018. Ni siquiera van a sacar curules para ser concejales ni ediles de un municipio. Al segundo punto de las víctimas, las familias hacen parte, lógicamente, de las víctimas de las fuerzas militares y Policía Nacional. Así como ellos tienen derecho a suceder sus esposas a los muertos de las fuerzas militares como cónyuge supérstite, igualmente con la muerte y con lo que los miembros activos que hoy en día son retirados, las familias también hacen parte de estas víctimas. A la tercera pregunta de las 16 curules, ya que usted me la hizo, se la voy a explicar. El Congreso de la República y el presidente del Congreso en una reunión que tuvo con nosotros nos explicaba que la Corte Constitucional le dio la orden al Congreso de pasar ese proyecto de las 16 curules y lógicamente al gobierno sacar el decreto reglamentario. Con estas 16 curules y en estos 177 municipios y en estas 16 regiones del país, hay un punto y un requisito que es de residencia de los últimos 3 años en el lugar donde va a ser representante a la Cámara. Yo creo que ningún militar o policía víctima del conflicto en este momento esté viviendo en el área rural de estos 177 municipios. Es decir, que los militares no pueden cumplir ninguno ese requisito sine qua non para poder acceder y para poder postularse. Conclusión, Roy Barreras sabía eso y por eso promovió la tutela ante la Corte Constitucional. Y desafortunadamente esas 16 curules van a ser ocupadas por personas de izquierda y por victimarios de la FARC y no víctimas del proceso. Siga, por favor. Siguiente pregunta. Le damos la palabra a Edgar Gracia, no sin antes recordarle a todos los asistentes que la fortaleza más grande de las tertulias centenarias es la posibilidad de tener un conversatorio con nuestros panelistas, pero eso implica que seamos muy puntuales en las intervenciones a fin de poderle dar espacio a quienes desean intervenir con los micrófonos abiertos. Edgar Gracia, su micrófono está abierto, por favor, aperture en su computador. Siga, Edgar. Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Hombre, yo pienso, señor coronel, que está dando la conferencia con mucho respeto. Edgar, ¿de dónde te comunicas? ¿Grado, fuerza? ¿Eres civil? Yo me comunico del municipio de Villanueva, La Guajira. Mi grado es soldado pensionado por antigüedad. Yo pienso que todo lo que se ha dado con el proceso de paz, toda esa sinvergüenzura que hay, es por culpa de nuestros mandos en la fuerza, un paro, como debe ser, porque si la fuerza pública no se mueve, pues no funciona el país. Las cosas habían sido diferentes. Pero qué triste ver que de las entidades públicas del Estado, si no me equivoco, el ejército está de tercero o de cuarto en la más corrupta. Imagínense eso, en la más corrupta de Colombia. El primero más corrupto es el Senado, después vienen otras entidades, después viene el Ejército Nacional. Por hacer política de adentro de la fuerza pública, cosa que no debe ser así, y por eso estamos como estamos. Y por eso vamos a llegar al punto que nosotros los militares, como el otro día escuché en la conferencia por este mismo medio, nos va a tocar cambiando hasta el nombre. Nos va a tocar cambiando el nombre de William a la izquierda. Pero es por el mismo acto de corrupción que se ve en la fuerza pública. Triste que cojan a un soldado, al grado soldado, que es el grado más humilde que tiene el ejército,
y lo pongan así por el suelo ante un subversivo, una persona que no ha hecho más nada sino asesinar personas aquí en Colombia. Y pienso eso, es mi forma de pensar de este país, así como va. Yo pienso que si Petro se monta a la presidencia, yo vendo la casita mía y me voy para otro país. Ese es el único pensamiento que tengo yo. No quiero que pase lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Disculpe si mi forma de pensar está errada, ¿no? Edgar, muchas gracias. Usted como soldado de Villanueva, Guajira, hay 4 Villanuevas en Colombia: Guajira, Bolívar, Santander y Casanare. Una excelente tierra. Sí. Desafortunadamente, Edgar, usted tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero pues las fuerzas militares no pueden en este momento ser señaladas como unas fuerzas militares corruptas, ¿no? En todas partes hay corrupción y desafortunadamente es uno de los problemas más graves del país. Pero nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestras fuerzas militares, de nuestro ejército, de nuestra policía. Hay problemas internamente, lógicamente es un problema cultural, pero yo creo que no podemos satanizar a nuestras fuerzas militares y de policía. Usted tiene mucha razón con lo que dice el Congreso de la República. Tuve la oportunidad de trabajar como jefe de seguridad y delegado de las fuerzas militares y policía durante 6 o 7 largos años en el Poder Legislativo y conozco muy de fondo lo que es el Poder Legislativo. Y por eso es que he tratado de formar a los militares y policías, soldados, infantes, nivel ejecutivo, suboficiales que me escuchan, para que lleguen al Poder Legislativo, pero que lleguen con conocimiento, que lleguen con proyectos de ley importantes, que no lleguen simplemente a ser manejados por los partidos políticos tradicionales, ni con el aval de los partidos políticos, y que simplemente se conviertan en instrumento de corrupción a recibir la mermelada. Yo creo que tenemos que llegar allí muy preparados y personas que realmente puedan responder y puedan hacer honor a las fuerzas militares y Policía Nacional. Ojalá que lo logremos y ojalá que yo esté equivocado, porque yo digo que solamente 5 personas en todos los grados van a llegar. Dios permita que todo sea diferente y que lleguen muchos más. Muchas gracias, Edgar. Gracias, mi coronel. Concedemos la palabra a Jorge Ignacio Paz Parra y se alista Oscar Mojica Manrique. Jorge Ignacio, su micrófono está autorizado. Por favor, aperture desde su computador. Jorge Ignacio Paz. Muchas gracias. Ante todo, una gran felicitación a mi coronel Giraldo por esa conferencia o esa ilustración tan coherente, tan documentada y tan acertada del proceso de paz. Soy rápido porque veo la función de tiempo, pero sí tengo unas inquietudes que él mismo planteó. ¿Cómo sería posible entonces desmantelar el acuerdo FARC-Santos? El otro punto es la desmoralización, que me parece un punto de una gravedad y pues que lo estamos viviendo, y una apreciación. Yo creo que el engaño hay que sumarle uno. Cuando la FARC se presentó al proceso de paz, ellos sabían que una parte iba a negociar y iban a lograr todos los beneficios, pero los otros iban a seguir combatiendo. Por eso no me parece el caso hablar de disidencias de la FARC. Eso siguen siendo las FARC. Y pues en su opinión, este problemita que pasó con Rodrigo Granda, ¿no será que la plática de los narcotráfico fue la que lo liberó en México? Porque hubiera sido una bella oportunidad. Yo no me identifiqué bien, yo soy Jorge Ignacio Paz Parra, soy coronel de profesional oficial de la Reserva, asignado a la 7ª división y vivo en Medellín. Muchas gracias. Jorge Ignacio, muchas gracias. Usted tiene un apellido en honor a la paz. Y lógicamente una de las funciones principales de nuestra Policía Nacional es tratar de lograr la paz en Colombia. A la primera pregunta de cómo terminar los acuerdos de paz de La Habana. Voluntad política. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Así como se utilizó el fast track para aprobar los acuerdos y para reformar la Constitución, un presidente de corte centro a la derecha que lo quiera igualmente implementar, lo puede hacer y puede utilizar el mismo mecanismo.
Y puede, ¿por qué no?, judicializar y solicitar que todos estos genocidas, criminales de guerra, que cometieron delitos como el genocidio, como los graves crímenes de guerra, como la toma de rehenes, como el secuestro, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de menores, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, respondan ante la Corte Penal Internacional. Tenemos un nuevo presidente de la Corte Penal Internacional y él está mirando muy de cerca ese proceso. Yo creo que un acuerdo de un país no puede terminar con un tratado internacional sobre genocidios y con la Corte Penal Internacional. Yo creo que a futuro estas personas van a ser judicializados y tienen que responder por crímenes de guerra. La desmoralización de las fuerzas militares y Policía Nacional. Gracias por tocarme ese tema. El primer punto de desmoralización de las fuerzas militares y policía es la reforma que quieren hacer tanto de la policía como de las fuerzas militares. Ahorita lo están haciendo en la policía, pero tranquilos que va a llegar también a fuerzas militares y de policía. Eso es lo que la izquierda y el progresismo quiere. Y eso es no de hoy, sino de 30 años que ellos llevan desde el Foro de Sao Paulo en 1990 hasta el día de hoy. Nos llevan ventaja. Pero los militares y policía están desmoralizados por tres motivos principales. El primero, porque si cometen un delito en ejercicio de sus funciones, no son investigados por la justicia penal militar, sino que son investigados por la justicia ordinaria. El artículo 213 constitucional prohíbe que los civiles sean juzgados por la justicia penal militar. Y el artículo 221 que da nuestro fuero penal militar a la policía y a las fuerzas militares, que está vigente, que no ha sido reformado ni ha sido derogado. Desafortunadamente, en el año 2006, el presidente Uribe solicitó que su ministro de Defensa, Camilo Ospina, y el fiscal de la Nación para ese tiempo, Mario Iguarán Arana, se reunieran para que todos los muertos en combate, los levantamientos de cadáver fueran realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación en funciones de Policía Judicial, no por la Policía Nacional y no por los inspectores de policía. Pero era solamente eso. Firmaron un acto administrativo y a partir de allí el CTI le pasó las investigaciones a los fiscales y los fiscales a los jueces para que empezaran a juzgar. El segundo punto es que la parte disciplinaria, el control interno de las fuerzas militares y de policía, por la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, toma la competencia y se la quita a las fuerzas militares y de policía y disciplinariamente una persona que no sabe absolutamente de nada de disciplina militar y policial, lo juzga. Y un juez civil que no sabe ni siquiera que es un delito de centinela, lo juzga. Pero lo más grave de todos, la complicidad de los mandos de las fuerzas militares y de Policía Nacional, de los comandantes. Salen por los medios de comunicación diciendo simplemente que se prestará la colaboración a la Fiscalía y no hacen uso del poder preferente que le permite al militar o policía comandante de fuerza que esos delitos que cometen los militares y policías en el ejercicio de la función sean investigados por la justicia penal militar. Eso se llama control automático de constitucionalidad. El ministro de Defensa, que estuvo con nosotros, manejamos ese tema. Yo les quería explicar que los comandantes de fuerza, en función de ese control automático de constitucionalidad, simplemente no apliquen el acto administrativo y apliquen la norma constitucional. Y lógicamente por la pirámide de Kelsen, que es la que establece lógicamente las características y los niveles de las leyes, de las normas, se aplique la de mayor jerarquía y no perdamos y no sigamos perdiendo este fuero penal militar. Volver a recuperar el fuero penal militar no es difícil, es simplemente voluntad política y no lo hacemos. Desafortunadamente, en Colombia está sucediendo eso y por ese motivo es que están desmoralizados. El caso de Rodrigo Granda. Hoy salió el presidente o el director del Partido de los Comunes y explicó que los habían invitado a México a una reunión y que el gobierno nacional le había levantado a Rodrigo Granda, canciller de la FARC, la circular roja. Resulta que él no es pedido por Colombia, sino es pedido por Uruguay o Paraguay.
Así que yo sé de ese tema lo que ustedes saben, pero qué bueno que sucediera no solamente con Rodrigo Granda, sino con todos los de la FARC que salen del país y que fueran capturados como fue este. Esperemos a ver qué pasa. Muchas gracias, Jorge Ignacio. Le concedemos la palabra a Rodrigo Posada Hoyos y se alista María Mercedes Osorio Rodríguez. No olvidemos enunciar el sitio desde donde se están comunicando y el grado. Rodrigo Posada, su micrófono está autorizado. Por favor, ábralo desde su computador. Rodrigo Posada, su micrófono está abierto. Por favor, actívelo. Aló, buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches a todos los integrantes de la tertulia centenaria, al señor coronel Prieto, al señor coronel Armando Giraldo Delgado, Jairo Armando Giraldo Delgado. Felicitaciones por su exposición, excelente. Soy oficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional, en el grado de teniente coronel, y estoy hablando desde Cali. Quiero expresar en relación con toda su exposición mi gran preocupación, que es un dolor que he llevado toda la vida, y es el hecho de que a nivel de la fuerza pública no hemos sido capaces de desarrollar y fortalecer nuestra inteligencia. Razón por la cual hoy tenemos tantas dificultades, razón por la cual hoy nuestra inteligencia se encuentra en las condiciones más incipientes. No pasa eso en los Estados Unidos, no pasa eso en ninguno de los países que integran la Unión Europea. La inteligencia de esos países es fuerte. Resulta que eso es lo que nos ha llevado a este estado de cosas que tenemos hoy, porque no ha habido quien escuche, quien vea, observe, analice, estudie, quien busque información sobre toda la problemática que está sucediendo en el país. Y es por eso que esta guerra prolongada de baja intensidad nos está llevando al estado de cosas que el enemigo ha planteado. Y es el momento en que no reaccionamos. Situación por la cual, pues, le solicito al señor coronel Giraldo considerar no solamente en sus exposiciones, sino en exposiciones a nivel de lo que son estos escenarios, sino cualquiera otra y de más alto nivel donde se encuentre, poder exponer esto y poder considerarlo para que fortalezcamos la inteligencia, para que la estructuremos como tal, y si es del caso, en todo este proceso político que se va a dar próximamente, se tenga y se considere como una oportunidad para que la inteligencia en el país sea verdaderamente una ley, se le dé aplicación y por qué no pueda tener un lugar destacado dentro del gobierno para que pueda proteger el país, proteger la institucionalidad y proteger a todos los colombianos de todas las amenazas que nos están rondando. Le agradezco cualquier consideración al respecto. Buenas noches. A mi hermano, compañero y amigo de la promoción 45 de oficiales de la Escuela General Santander, muchas gracias por su intervención. Rodrigo, la ley de inteligencia ya está. Y hace exactamente para el 20 de julio pasado, la izquierda colombiana presentó un proyecto de reforma de la ley de inteligencia y contrainteligencia y un proyecto a los ascensos y a las fuerzas militares. Esos dos proyectos se cayeron porque cometieron el gravísimo error que entre los firmantes de ese proyecto firmaron los 10 senadores, los 5 senadores, los 5 representantes del partido para ese tiempo de la FARC, hoy Partido de los Comunes, y tuvieron que retirarlo. Pero hoy en día volvieron a presentar ese proyecto ya corregido y pretenden reformar la ley de inteligencia y contrainteligencia, pero no para fortalecerla, sino para acabarla. Ellos saben que la inteligencia de Estado es la que ha permitido dar los grandes golpes que se dieron a la FARC, como fue el caso de Raúl Reyes, el caso del Mono Jojoy y el caso del primer hombre de la FARC. Y gracias a eso se sentaron a la mesa.
Ellos quieren es quitarle atribuciones de inteligencia y contrainteligencia, y por eso se atacó a nuestro Ejército Nacional, por eso se atacó las famosas carpetas y el perfilamiento que se hizo por parte de la inteligencia militar. Y quieren acabar con nuestra fuerza militar y quieren acabar con nuestra Policía Nacional, porque son el bastión de la democracia. Nosotros somos los que no hemos permitido que la izquierda se tome a este país, y no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando hasta el último día. Pero sí tiene usted toda la razón, tenemos que fortalecerla. Ojalá que el próximo presidente de Colombia sea un hombre o una mujer que permita que nuestras fuerzas militares y de policía se puedan fortalecer, y que no son las fuerzas militares para el posconflicto, sino para que nos lo dejaron. Un conflicto mucho más complejo. Gracias, Rodrigo. María Mercedes Osorio Rodríguez tiene abierto su micrófono. Se alista Oscar Mojica Manrique. María Mercedes, active su micrófono, por favor. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Gracias. Bueno, yo no soy militar, pero soy hija de militar. Mi padre pues falleció hace mucho tiempo y siempre fue un gran hombre y un ciudadano honorable. Un saludo al coronel Armando Giraldo. Gracias por estar aquí en medio de estas tertulias que nos han entretenido mucho y hemos aprendido y hemos podido expresarnos. Un saludo también al coronel Julio César Prieto. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues son unos comentarios que quiero plantearle al coronel Jairo Armando. Sé que ha estado allí en el frente de batalla. Sí me gustaría como conocer cuáles serían los planteamientos a las soluciones. A ver, en este momento la situación no es fácil. Bueno, Colombia siempre ha vivido en turbulencias, pero ahora pues es mucho lo que hay en el caldo de cultivo, porque no solamente tenemos que enfrentarnos a situaciones internas, amenazas visibles, invisibles, sino que también pues hay que tener en cuenta toda la afluencia de extranjeros que tenemos y los compromisos multilaterales y también universales que tenemos con respecto a los migrantes. ¿Cuál sería su posición en procura de buscar primero una solución con respecto al proceso de paz? Ya el proceso de paz, yo sé que usted tiene una posición que acabo de decirlo, que se podía dar reversa y marcha atrás, pero es muy arriesgado con respecto a la parte internacional, porque hay muchos factores involucrados, hay muchos intereses, muchas personas están interesadas también en que este proceso pues dé su fruto, porque en otros países están en guerras y Colombia ha sido como un ejemplo para muchas situaciones con respecto a la paz. Probablemente al interior de nosotros no hayamos podido disfrutar o saborear todo lo que queríamos de este gran acuerdo, pero han habido muchas discordias y muchas dificultades por obvias razones, porque como usted bien lo manifestó, ya se había dado el no, pero por encima del no, pues sucedieron muchas situaciones que llevaron a cabo a que se firmara este proceso de paz, que es como una mesa coja. Siempre se vio desde el principio que eran muchas gabelas que se le estaban dando a las FARC, y con el objetivo de verlos a ellos afuera, traerlos, sacarlos de su territorio y traerlos al territorio de nosotros de la legalidad, pues se vendió la casa y ahora tenemos un vecino indeseable en la casa y es difícil de sacarlo. Pero hay que buscar una solución, una solución razonable, pensada, armónica, en la que ni estemos peleando con el mundo, ni el mundo esté peleando con nosotros, porque tenemos la ONU, tenemos muchas situaciones ya comprometidas con este aspecto. Y lo otro es, ¿cuál es su posición con respecto a la situación con Venezuela? Es una situación también muy difícil, ahora se están abriendo las fronteras, sin embargo, pues los últimos acontecimientos pues generan también como un reversazo a estas finalidades que se tenían para poder reactivar el comercio y tal vez también permitir que muchos ciudadanos venezolanos se reintegren a su país. Pero la situación es un poco compleja y sobre todo en las zonas de frontera, donde están viviendo más este problema, y la parte de las niñas también en la parte de las violaciones, y también que están en la parte sexual. Es muy complejo la situación. Quisiera escuchar su posición, pero en el punto de buscar como una solución. ¿Qué ha pensado, ya que usted estaba ya como en el frente de batalla? Muchas gracias por la oportunidad. María Mercedes, muchas gracias. Una pregunta quedaría para otra charla.
porque yo sí tengo soluciones para muchas cosas, pero lógicamente que yo en este momento no tengo ninguna aspiración política, a pesar de que me han pedido que sea representante, que sea senador, pero no tengo ninguna representación, ningún afán, ninguna manera de figurar. Pero ojalá que el próximo presidente de Colombia sí nos dé soluciones. Yo he estado muy atento, escuchando a todos los candidatos de presidencia, de todos, de centro, de derecha, de izquierda. Yo analizo mucho todo lo que dice Gustavo Petro, lo que dice Claudia, lo que dicen los 5 candidatos del Centro Democrático. Y todos, hay 64 candidatos a la presidencia en este momento, incluidos los militares y policías. Con respecto al proceso de paz, todos han hablado de que hay que desmontarlo, hay que cambiar muchas cosas, pero les da miedo el solo hecho de pensar que todo este proceso de paz fue elevado a bloque de constitucionalidad. Pero si existe una voluntad política, se pueden hacer muchos cambios. Se pueden reformar cosas en la JEP, en la Comisión de la Verdad, lo relacionado con los magistrados de la JEP, y todo eso se puede cambiar, pero no es algo fácil. Yo pienso que este proceso de la FARC se deslegitimó con el plebiscito. Y tengo una frase que es muy dura y muy fuerte, pero es mía. El proceso de paz de La Habana, de Colombia, es el mejor proceso que el grupo narcoterrorista haya firmado con Estado social de derecho. Y es el peor proceso que un Estado legítimamente soberano haya firmado con un grupo narcoterrorista. Yo creo que con esto dejo muy claro lo que es la verdadera situación. Todo el mundo quiere la paz y no hay nadie más que quiera la paz más que los militares y policías. ¿Quién no quiere ver nacer a sus hijos? ¿Quién no quiere ir al cumpleaños de su mamá? ¿Quién no quiere ir al velorio de su papá y de su mamá? ¿Quién no quiere ir al matrimonio? Muchos militares y policías se han casado por poder, porque no han podido estar en el matrimonio. Nosotros somos los más interesados. Nosotros, el bastión de la democracia en Colombia, somos los más interesados. Pero no le veo salida. Yo creo que tarde que temprano, poco a poco se va a ir cayendo este proceso de paz que a nivel internacional tiene mucha acogida, pero que a nivel interno estamos viendo lo que está pasando y cómo se está desmoronando poco a poco. Venezuela. Venezuela es un narcoestado. Venezuela es el refugio de los miembros disidencias de la FARC y del ELN. La FARC y el ELN son una especie de ejército dentro de Venezuela y los militares y policías patrullan con ellos y le hacen caso a los comandantes de la FARC y del ELN en su país. Con el caso de Alex Saab, colombiano que supuestamente está vinculado como testaferro de Nicolás Maduro y ya fue extraditado a los Estados Unidos, vamos a ver qué pasa allá. Vamos a mirar si de pronto hay una intervención, ojalá que la haya, pero yo no veo una salida fácil con Venezuela, yo no veo una solución pronta, yo no veo a Nicolás a Maduro saliendo de la dictadura que tiene, yo no veo un candidato en Venezuela que pueda llegar a resolver el problema y a que regrese la democracia a Venezuela. Es una situación muy compleja. El caso de los venezolanos que están aquí, pues esa gente está huyendo de Venezuela como hace 30 o 35 o 40 años los colombianos huían hacia Venezuela. Hay que tener un poquito de prudencia, hay que ayudar a los hermanos venezolanos. Sabemos que no se han venido los mejores, sabemos que están delinquiendo, sabemos que se están prostituyendo, y es una situación que requiere de mucho manejo, pero que el presidente Duque la está dando. Yo ahí no veo solución, y desafortunadamente los puestos de trabajo que se le están dando a los venezolanos se los estamos quitando a los colombianos, y la situación económica de Colombia no es fácil. La reforma tributaria viene porque viene. Esa reforma tributaria que fue supuestamente el motivo del paro del 28, no fue así. Ojalá que tengamos la oportunidad de hablar sobre el tema, que tengamos la oportunidad de hablar sobre lo que está pasando con la primera línea y la sexta línea. Hace poco el director de la Policía Nacional salió dando la gran noticia de 127 capturados de la primera línea a través de un trabajo de inteligencia. Y mucha gente gozó con ello. Yo hubiera preferido que no hubieran sido 127 de la primera línea, sino que los capturados y judicializados hubieran sido 6 de la sexta línea. Los 2 Gustavos, el senador del Valle y los 3 alcaldes, Medellín, Bogotá y Cali. Con esos 6.
que son los autores materiales y los determinadores de todo lo que pasó en el país, de todo lo que está pasando. Recordemos que la guerra de guerrillas, y fue otro de los motivos que se me olvidó tratar, se trasladó de las montañas de Colombia y se trasladó del monte a la ciudad. Hoy en día la guerra es en las ciudades y vemos lo que está pasando con las manifestaciones pacíficas, que no son pacíficas, sino son totalmente terrorismo urbano. Recordemos que esto hace parte de la revolución molecular de Cepeda y de la estrategia del geo, que es el ajedrez chino, para la toma del poder. Esto no es gratis. Sucedió en Estados Unidos con Donald Trump, sucedió en Chile, sucedió en Ecuador, sucedió en Perú y está sucediendo en Colombia. Así que tenemos que prepararnos para fortalecernos, porque desafortunadamente la guerra va a ser en la ciudad. Nos sentimos muy orgullosos por la alta participación. Tenemos muchos asistentes pidiendo la palabra. Les rogamos capacidad de síntesis a quienes intervienen con preguntas. Tiene la palabra Óscar Mojica, se alista Rodolfo Palomino y posteriormente Carlos Enrique Martínez Caballero. Óscar Mojica, su micrófono está activado. Por favor, opere desde su computador. Muy buenas noches, mi coronel Giraldo, mi coronel Prieto y a todo el personal que nos escucha. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. La pregunta es la siguiente. La solución realmente es que los militares podamos llegar al poder o a desempeñar cargos públicos, o más bien es necesario darle una revisión, una corrección a esa implementación de ese proceso de paz. ¿No sería más viable? O realmente el peligro es que este personal de excombatientes de la FARC lleguen al poder, o que los militares lleguen al poder. Esa sería la solución. ¿Qué podríamos hacer o qué se podría hacer de pronto para darle un vistazo y hacer algunas correcciones? Porque yo en lo personal creería que acabar con ese proceso, de acabarlo, sería peor. De todas maneras, yo soy de los que pienso que, que de todas maneras hay que darle algunas ventajas o algunos privilegios a este personal que se desmovilizó y que sí cometieron delitos atroces, pero que para que funcione ese proceso de paz, pues había que dar, digamos, que algunas prebendas realmente. Entonces, esa es como mi pregunta. Yo soy el sargento primero Óscar Mojica, del Ejército Nacional en uso de Buen Retiro. Muchas gracias. Óscar, ¿de dónde comunica? por tan importante. De aquí de la ciudad de Bogotá. Ok, gracias, Óscar. Bueno, mi sargento, muchas gracias. Usted me da la oportunidad de hablar del futuro político de las reservas y veteranos de las fuerzas militares y de policía. Este tema lo he venido manejando porque he sido un activista que he tratado de ayudar y de unir las fuerzas militares y de policía, pero no ha sido fácil. Hay 271 grupos de veteranos y reservistas en el país. De estos 271, hay 37 que tienen nombre propio y que están tratando de hacer política en el país. De esos 37, hay 10 que quieren formar un partido político de las fuerzas militares y de policía de los veteranos. Y desafortunadamente creo que ninguno lo va a lograr. Ojalá que esté equivocado. No voy a mencionar cuáles son los más adelantados ni los más atrasados, pero Unión con Fortaleza, del soldado Correa, que es excelentísimo hombre, es de los más adelantados, pero en las elecciones del 2018 solamente sacó 17.420 votos y no pudo tener una curul en Senado y en Cámara. La situación no es fácil para la reserva y nos quedan 5 meses y no veo una luz al final del túnel que nos permita pensar que se logre este partido de las fuerzas militares y de policía. Nosotros hicimos el ejercicio en la Policía Nacional con Patria Nueva, con mi general Mendieta, y perdimos la posibilidad de hacerlo por firmas. Ojalá que algunos de los que están en ese trabajo lo logren. Esperemos que sea de pronto uno de los más adelantados, como Hernán Mejía, con Colombia no se arrodilla, o como Coalición País, con mi sargento Bando, que le he venido ayudando, pero que últimamente por cuestiones de salud me ha tocado retirarme. Pero no es fácil.
No es fácil. Los que veo que de pronto van a llegar es porque ya lo están haciendo con el aval de otros partidos y precisamente del Centro Democrático. Veo personas muy capacitadas, veo al representante de la Cámara, al señor Intendente Mina, veo al agente Meneses, veo al señor General Mendieta, veo al sargento López. Ojalá que algunos de los del ejército que quieren hacerlo lo logren. Y ahí tenemos 3 candidatos a la presidencia de las fuerzas militares y uno de la policía. Pero es muy complejo, es muy difícil. Este tema no es fácil. Ojalá y les deseo éxitos para que lo puedan lograr. Con respecto a eso, pues yo siempre he dicho que las fuerzas militares y policía y los veteranos no estamos divididos, estamos dispersos. Que tenemos el caudal, que tenemos a los militares y policías retirados de CASUR, de CREMIL, a sus familias. Tenemos las familias de los activos, pero somos muy desunidos. Si usted viera cuando uno cita reunión en una ciudad y le asisten 4 o 5 personas y el resto todo hablan por WhatsApp, pero en el momento de hacer y de llegar no lo hacen. Así que es muy complejo. Tenemos el caudal, pero no tenemos el cauce. Y cuando hay el caudal y no se tiene el cauce y se suelta el caudal que lo tenemos, lo que se produce desafortunadamente es un barrial. Hay que conseguir ese cauce. Ojalá lo logremos. De lo contrario es muy difícil y llegaremos simplemente al Congreso a ser convidados de piedra y a disfrutar de la mermelada y a ser manejados por otros partidos políticos. Ojalá que esté equivocado. Ojalá que se mantengan 2 personas en el Congreso que tenemos allí, 2 representantes a la Cámara. El hijo de mi general Uzcategui y el agente José Vicente, que es del Casanare. Ojalá que continúen y que los apoyemos para que sigan, porque estos hombres son los que nos están defendiendo de los ataques de la izquierda y del progresismo. Ojalá que continúen y les deseo los mejores éxitos. Muchas gracias. La plataforma no me permite ver grados, solo el nombre, no sé si es mi general Rodolfo Palomino, mi general Rodolfo o un homónimo. Tiene el micrófono abierto, por favor actívelo. Lo cerró, le activé el micrófono y se salió. Si quiere vuelve y pique la mano, le doy la palabra a Carlos Martínez Caballero, mi general. Pique la mano nuevamente porque el sistema me lo sacó. Carlos Martínez Caballero, siga por favor, muy concreto. Mi general Rodolfo Palomino, si es quien estaba pidiendo la palabra, por favor vuelva a picar la mano virtual. Saludo cordial, mi coronel Giraldo, pláceme saludarlo. Una pregunta. Usted ha hecho un diagnóstico más que profundo y acertado. Los militares y policías en su mayoría tienen claridad de esta problemática. ¿Cómo hacemos rápidamente para que el ciudadano común se interese por este problema y actúe bajo el conocimiento de lo que le puede suceder a futuro? Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Mi gran amigo de Ibagué, un abrazo muy grande. Ojalá que usted fuera uno de esos miembros de las fuerzas militares y de policía que tomara las banderas y que nos representara y fuera candidato. Un hombre inteligente, curtido, muy estudioso, escribe. Tuve la oportunidad de leer el mapa que usted trazó para resolver los problemas de Colombia y es una gran ayuda para las reservas. Yo pienso que cuando nosotros tratemos de que el personal civil de Colombia, esa nación integrada por 48.500.000 habitantes de Colombia, tomen conciencia de que lo que está en peligro es la libertad, es la propiedad. Yo creo que en ese momento vamos a reaccionar. Vemos el ejemplo de Cuba, vemos el ejemplo de Venezuela y seguimos para adelante. Seguimos apoyando a personas que nos quieren llevar a lo mismo con un discurso muy populista y que desafortunadamente están logrando sus objetivos. Cuando el personal civil tengan conocimiento de que lo que está en peligro es eso, yo creo que vamos a lograr. Y los militares y policías que pretendan llegar al Congreso con el voto de los militares y policías retirados y sus familias, creo que están equivocados. Tienen que hacerlo con la ayuda de la sociedad. Los votos en Colombia se consiguen es con maquinaria y con plata.
Y los militares y policías no vamos a invertir plata ni vamos a ser corruptos para conseguir los votos. Y desafortunadamente en Colombia, por una teja, por un bulto de cemento y por un tamal se vende el voto. Y la FARC tiene la plata no solamente para eso y para mucho. Y fuera de eso, tiene el poder armado. El brazo armado del Partido de los Comunes son las disidencias de la FARC. Y van a obligar en el campo y en los municipios donde ellos tienen sus tentáculos a que voten por ellos. Yo veo muy difícil eso y ojalá que los industriales, los comerciantes tomen conciencia y que surja un hombre, una mujer, militar, policía, que pueda llegar no solamente al Congreso, sino a la presidencia de la República. Pero desafortunadamente cuando salen los candidatos a la presidencia, no mencionan a ninguno de los militares y policías que son candidatos al Poder Legislativo y a la presidencia de la República. Tenemos que buscar el apoyo de los industriales y los comerciantes, que son la gente que maneja el dinero y que de pronto pueden ayudarnos a llegar. Rubén Ariza tiene su micrófono abierto, por favor, actívelo. Buenas noches. Su sonido es muy bajo, la señal muy débil. Muy buenas noches, mi coronel. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Mi coronel, mi nombre es Rubén Eliezer Ariza Mendoza, soldado profesional, herido en combate, perdí una de mis piernas, resido en la ciudad de Armenia, Quindío. Lo que decía mi coronel Jairo de la desmoralización de la tropa, yo creo que yo tengo muchos, todos tenemos muchos amigos activos y es verdad lo que usted dice. Y he hablado con ellos, oficiales, suboficiales, soldados, donde dicen, tenemos que cuidar la carrera porque el día de mañana me echan, me meten a la cárcel. Y no tenemos, en lo que yo veo que es así, no tenemos un espacio como jurídico que nos defienda a nosotros. No lo tenemos, porque con lo de la JEP, tengo 4 compañeros míos, cursos míos, que en un combate por ahí en la Macarena Meta, las bajas fueron legal, pero los muchachos eran muy pocos, era una escuadra, les tocó hacer repliegue, llegaron unos campesinos supuestamente y les cambiaron el uniforme, todo, y dijeron que los habían torturado y los habían matado, que ellos eran raspachines, que raspaban hoja de coca, pero que no eran bandidos cuando tenían todos, con fotos y todo. Y en el año 2009, una juez en Villavicencio les dictó a medida de aseguramiento a 3 de ellos, que se iban presentando esporádicamente, que los llamaban a presentarse a contar lo que había pasado. Y una juez les dictó medida intramural porque ellos eran un peligro para la sociedad. Imagínense entonces un soldado, un policía, como los ve uno, los policías que les toca tan duro también, una turba que vienen y rodean un CAI de la policía como llenas y a quemarlos vivos, han violado nuestras patrulleras y nadie dice nada. Eso le da a uno le da a uno tristeza ver esas noticias y yo no veo un juez, yo no veo un general que son gobierno, ellos son gobierno porque están allá, que pelee eso por nosotros. Dicen, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso, se han pasado muchos proyectos. No necesitamos proyectos, necesitamos acciones. Que un soldado por allá donde están radicando se le venga esa cantidad de bandidos, porque son unos bandidos, le quitan el armamento, tiene que intervenir la Cruz Roja, porque eso es secuestro. Lo mismo con el policía. Pero si el policía, el soldado se defiende, entonces los derechos humanos. Entonces esa es mi preocupación. Yo no veo que dicen eso de que esa es una ley para todos los miembros de la fuerza pública, que nos defiendan. Necesitamos que nos defiendan, yo generalmente me siento así, que estamos solos, y no estoy hablando mal de mis amadas fuerzas militares,
pero yo creo que es la preocupación de todos nosotros. Nos sentimos solo en la parte jurídica. En la parte jurídica nos sentimos solos. Ese es mi comentario. Muchas gracias por dejarme participar. Rubén, muchas gracias. Un saludo muy especial. Desafortunadamente, Rubén, los falsos positivos nos hicieron mucho daño a las fuerzas militares y de policía. Y eso sería un tema para tratar en una conferencia. Sé muchas cosas sobre la historia de este nefasto tiempo de los falsos positivos. Desafortunadamente se presentó, desprestigió la fuerza, y hoy en día cualquier positivo es cuestionado porque lo primero que se piensa es que es un falso positivo. Respecto a la defensoría de los militares y policías, así como existe una defensoría pública, que la misma defensoría en todos los departamentos y a nivel nacional tiene un grupo de abogados que defienden a los delincuentes que no tienen cómo pagar a un abogado, o a un ciudadano del bien que no tiene cómo hacerlo. Para los militares y policías debería haber una defensoría militar y de policía que no sea del bolsillo ni del militar ni del policía, o que yo tenga que pagar mensualmente, que me descuenten por nómina para cuando tenga un problema que me defiendan. El mismo Estado, la misma fuerza debería hacerlo y defender a sus policías y militares. Eso tenemos que hacerlo. Y por eso hay urgentemente que llegar al Poder Legislativo, las personas capaces, los soldados. ¿Cómo me gustaría a mí que un soldado, que un infante, que un miembro del nivel ejecutivo, que un señor suboficial llegara al Congreso? Me gustaría muchísimo. Me gusta más que si llegara un oficial superior o un general, porque eso demuestra que los militares y policías se han capacitado, se han instruido, se han preparado para llegar allí, pero que llegue con conocimientos. Tenemos que trabajar mucho por la fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Rubén. Esta es la parte maluca de las tertulias. Vamos a cerrar con la pregunta de mi general Rodolfo Palomino. Le presento excusas a la cantidad de gente que quiere hacer preguntas. Mi general Rodolfo Palomino tiene abierto su micrófono. Por favor, actívelo. Mi general Rodolfo Palomino tiene abierto su micrófono. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, mi general. Bueno, muchísimas gracias. Sea esta la oportunidad para presentar un saludo lleno de reconocimiento, de gratitud a mi compañero, el señor coronel Jairo Armando Giraldo Delgado. Qué buena exposición la que ha hecho usted, y sobre todo porque no solamente ha permitido dejar su punto de vista en evidencia, sino que también nos permite a todos los soldados y policías de ayer y de hoy conocer realmente qué es lo que se ha presentado, no solamente en el proceso de paz, sino en algo en lo que él ha hecho, digamos, un énfasis, y que yo quisiera reafirmar. Es un poco el entender que hoy existe una complejidad histórica en nuestro país, que si bien es cierto que nosotros podemos decir con orgullo que las Fuerzas Armadas le ganaron la guerra a las FARC al punto de obligarlas a sentarse a negociar. Y no voy a detenerme al tema sobre lo acertada o desacertada, y quizá más lo último que resultó ser este proceso de negociación. Pero sí de afirmar en un aspecto que a veces pareciera observarse, que los mismos activos parecieran desconocer, y es no solamente el anuncio, sino la evidencia de la urbanización del conflicto. El propio Mono Jojoy, ante los propios secuestrados, lo dijo varias veces: nos vamos a ir de aquí y solamente van a quedar las dantas, los micos y otra especie animal que mencionaba él. Nos vamos a pillar en las ciudades. Los hechos son perfectamente evidentes, tosudos. Más aún, ahora cuando recientemente el propio Petro ha hecho referencia a lo peligroso que puede ser la continuidad de la urbanización de este conflicto, cuando amenaza precisamente con expresiones como las de este grupo islámico extremista CIS. Eso quiere decir, y ya lo está anunciando, que de no lograr ese propósito, seguramente la situación del país, y a no dudarlo, se va a agravar. Yo creo que aquí Colombia ha tenido, digamos, como un error que seguramente mi compañero, el señor coronel Jairo Giraldo, puede reafirmar en ello.
y es el pensar que ese generoso acuerdo de paz iba a saciar las ansias de poder de las FARC, cuando es todo lo contrario. Sencillamente es como si se hubiese con ello alimentado a un monstruo que precisamente cada día se envalentona más y se cree con el legítimo no solamente derecho, sino inmensa posibilidad de llegar al poder absoluto y total del país. Ellos nunca han renunciado, nunca renunciaron a este proceso de paz. Y aquí hay un aspecto en el que tal vez nosotros, los de ayer y de hoy, tenemos que ser conscientes. La guerra se ganó desde el ámbito de la confrontación armada. Desde aquel entonces se avisoraba el riesgo de perderla en el escenario político y o jurídico, que es donde evidentemente se está perdiendo, y Dios quiera no se pierda nunca. Por eso, o que finalmente mejor no se pierda. Por eso hoy más que nunca es necesario cesar, y estoy de acuerdo con esa apreciación, no es que estemos divididos, pero sí dispersos. Hoy más que nunca se requieren unas Fuerzas Armadas de ayer y de hoy, unidas, monolíticas, sin ningún tipo de afán protagonista individual, sino que esta supervivencia a la cual estamos obligados a luchar por ella y ojalá ganarla, se dé sobre la base de la fraternidad. Yo reafirmo, aquí no podemos estar pensando de pronto ni en fuerzas ni en grados, sino en que tenemos no solamente que tener unidad de esfuerzos monolíticos, no solamente entre quienes portamos el uniforme, lo portan y las familias, sino que tenemos la obligación de convocar al pueblo colombiano. Desafortunadamente, esos trabajos sistemáticos, continuos, de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas van minando incluso la propia moral de ellos mismos y de pronto de sus mismas familias. Por eso, mi invitación, primero, a que estas tertulias centenarias sigan abriendo estos espacios. Qué bueno escuchar al señor Coronel Giraldo, reitero, expresar estos puntos de vista que a todos no solamente nos llenan de conocimiento, sino que nos hacen una invitación a trabajar unidos, a ser conscientes de que todavía esto no está perdido. Lo importante es que esto está en manos nuestras, que sí podemos, en el mejor sentido, hacer proselitismo, que como nos indicaba aquel día una persona en un video, cada uno de los miembros de las fuerzas de ayer y de hoy, estemos invitando al mayor número de colombianos a no solamente invitarlos a que nos rodeen, sino que a que nos expresemos en las urnas por algo o a favor de quien nos permita contener esta terrible, por no usar otro término, amenaza que se cierne sobre el país y contra nosotros. Digo contra nosotros porque es claramente entendido que la única muralla, la única talanquera que podemos decir hoy contiene los propósitos de esta izquierda extrema de tomarse el poder totalitario en el país, somos las Fuerzas Armadas. De la moral de nuestros hombres, de los que hoy empuñan todavía estas armas, que lucen estos uniformes, depende el que contengamos esto. Pero el mayor desafío está en el escenario político y ese es el que nos corresponde, con nuestra invitación, con nuestro compromiso, sumarnos precisamente para evitar que lo que ganamos no solamente con las armas, sino con tantas vidas y con tanta integridad física de quienes hoy mutilados recuerdan el horror de la guerra, vamos a evitar que Colombia caiga a ese ostracismo que los espejos vivientes de Cuba, Venezuela, por no mencionar otros, y sufren ese horror de estos gobiernos dictatoriales y tiranos. Muchas gracias, señor Coronel Giraldo, y muchas gracias por todas esas tertulias centenarias que nos avivan y nos revitalizan el espíritu patriótico. Muchas gracias. Rodolfo Bautista, muchas gracias por todas sus palabras y usted tiene toda la razón. Ojalá que existiera el espacio para
hablar de lo que está pasando con el uso de la fuerza, con el uso de las armas, con la legítima defensa, con la asistencia militar, con la utilización de la policía militar por parte de los alcaldes como si la policía militar fuera policía nacional, cosa que es un error de ellos, porque ustedes y nosotros sabemos que la policía militar fue creada precisamente para servir y evitar en los procedimientos policiales que hubieran problemas entre militares y policías. Es la policía para los militares, no es la policía para la ciudad. Pero existe un desconocimiento por parte de los jefes de policía, de los gobernadores y alcaldes, de lo que es su fuerza pública, de lo que es la asistencia militar. Existe un desconocimiento total de lo que es el poder, de lo que es la función y de lo que es la actividad de policía. Y eso precisamente es lo que lleva a que la alcaldesa de Bogotá le quite el micrófono al comandante de la policía, desautorice al comandante de la policía y todo lo que está pasando en Colombia, en Medellín, en Cali. Esos temas deberíamos manejarlos. ¿Cómo es posible que un ministerio como es el Ministerio de Defensa no tenga una ley de defensa nacional? Que todos los ministerios tengan una ley y el Ministerio de Defensa Nacional no la tenga. Desde el año 2001 fue declarada inconstitucional la Ley de Defensa Nacional y han pasado 20 años y no se haya producido un nuevo proyecto de ley para que el Ministerio de Defensa tenga dientes. En este momento hasta los consejos departamentales, los consejos municipales y los consejos distritales de seguridad son ilegales porque la ley que los cubría fue declarada inconstitucional por la Corte. Hay que luchar desde el Congreso para tener una ley de defensa nacional. ¿Cómo es posible que no se tenga una ley de convivencia y seguridad ciudadana y que lo único que tengamos en la policía es la ley 1801, que es el Código de Policía? Pero es que el Código de Policía cobija dos cosas, el derecho de policía y el derecho policivo, que son muy diferentes. Que solamente exista una política marco que sacó el presidente Duque con el ministro Carlos Holmes y la senadora ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez. Ese es los únicos dientes que tiene la policía para actuar, pero los militares en este momento no tienen dientes jurídicos para actuar porque están sin ley de defensa nacional. Tenemos que luchar por eso. Yo hago un llamado a las reservas de las fuerzas militares y Policía Nacional. Hago un llamado a los civiles, a las personas que quieren a su ejército, que quieren a su policía, para que entre ese grupo podamos lograr lo que dice Rodolfo Palomino, esa unión que permita que no llegue a Colombia ni el socialismo, el progresismo, ni el comunismo del siglo XXI. Julio César, muchas gracias, muy amable. Tengo el tiempo suficiente, pero usted es el que maneja el tiempo de las tertulias y no tengo ningún inconveniente. Si hay otra pregunta, pero usted es el que maneja la situación, no tengo problema. No, mi coronel, muchas gracias por la participación. Una de las características de las tertulias que tiene una hora de inicio y una hora de término por el respeto a la asistencia. Le presentamos excusas a la cantidad de personas que quedaron pendientes por participar. En una próxima tertulia realizaremos otra intervención. Nos sentimos orgullosos de que hayamos contado con la asistencia de soldados, de agentes, de suboficiales, de un señor general y mucha otra gente sin distingo de grado ni de fuerza que estuvo presente. Los invitamos el próximo miércoles para que nos acompañen nuevamente. Mil gracias, mi coronel Giraldo. Que mi Dios lo bendiga. Gracias a todos por la asistencia. Por favor, cuidémonos mucho. Una feliz noche. Gracias a todos. Dios y patria, patria, honor, lealtad. Gracias, María Cristina, por el apoyo con la plataforma. Mil gracias, María Cristina. Con gusto, buenas noches.